Hola, buenos días. Soy Elvira Torres y hoy voy a tratar de la Agenda 2030. En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Elvira Torres, como he dicho, y por mi currículum académico, si me tengo que remontar, yo me considero jurista. Soy jurista y a pesar de tener también la licenciatura de Derecho y ADE. Entonces, desde el punto de vista académico, mis primeros hitos académicos, aparte de la licenciatura de Derecho y la licenciatura de ADE, bueno, pues transcurrieron en el marco del derecho y especialmente del derecho internacional público y del derecho de la Unión Europea. Para eso, pues me formé en Queen's University of London, en Derecho Internacional Público, en Derecho de la Unión Europea, aquí en España. Estuve también en la Escuela de Derechos Humanos de René de Casán, vinculada al Tribunal de Estrasburgo, y también completé esa formación, digamos, internacional con un diploma de Derecho de la Competencia aquí en el Instituto de Estudios Bursátiles. Con todo este background académico, un poco en mi primera etapa me dediqué a despacho profesional de abogacía y siempre con una vocación docente al ser profesora en el Instituto de Empresa. Esto me condujo a dar pie a uno de mis amores, digamos, de mi pasión, que era el derecho internacional y especialmente las relaciones internacionales. A partir de aquí tenía otra pasión, que era la tecnología y la innovación. Y qué mejor marco que emprender. Entonces, dentro de esto, tengo un perfil distinto, extraño, y creé una empresa vinculado al derecho, sino vinculado al mundo de la comunicación, de la innovación, de la tecnología, de los nuevos retos del futuro, y son este tipo de proyectos los que más me gustan. Dicho lo cual, y esta presentación, que era necesaria para poder entender por qué estoy aquí hablando de la Agenda 2030, creo que la Agenda 2030 constituye, sin duda alguna, un cambio de paradigma. Y para ello, quiero referirme al origen de la Agenda 2030. Parece que la Agenda 2030 acaba de aparecer. Todos llevamos un pin de la Agenda 2030, esos colores, y de repente empiezan a aparecer obligaciones vinculadas a las empresas, vinculadas a las entidades locales, que traen causa, de alguna manera, sobre la Agenda 2030, sobre los ODS. ¿Qué son los ODS que tanto se habla? Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no aparecen de la nada, sino que traen causa de algo más. Ya tenemos que remontarnos al año 2000, en el cual los objetivos de desarrollo sostenible todavía no existen, pero existen los llamados objetivos del milenio. ¿Qué pasa con estos objetivos del milenio? Los objetivos del milenio se caracterizaban, en primer lugar, porque eran mucho más breves. O sea, digamos, si tenemos que analizar la primera diferencia, en el otro teníamos 7 y ahora tenemos 17. Entonces, a partir de aquí, ¿qué sería? Perdón, teníamos 8 y estábamos reduciendo tanto. Teníamos 8 objetivos del milenio y ahora tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Es el primer punto, o sea, alcance, ¿no? Pero, ¿qué más? Es un cambio no solo de número, sino de concepción. Este cambio de concepto viene dado por principalmente otras 4 características que serían, en primer lugar, la sostenibilidad. El centro ahora mismo es la sostenibilidad. ¿Por qué es la sostenibilidad tan importante? Porque lo que buscamos, antes se hablaba de sostenibilidad en el sentido siempre de sostenibilidad financiera, ese equilibrio financiero. Ahora se habla de sostenibilidad en términos medioambientales. Es decir, nuestro crecimiento económico siempre tiene que ir de la mano del cuidado del planeta. Y esto recibe el nombre de sostenibilidad. La equidad. La equidad ya estaba presente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000. Pero, sin embargo, el análisis era mucho más escaso porque se tomaban en cuenta una serie de parámetros mucho más básicos. La equidad, sin duda alguna, y la igualdad, no solo a nivel mundial, sino a nivel estatal, pues cada vez cobran de mayor relevancia. Tercer punto que a mí me gusta siempre destacar de este cambio es la universalidad. ¿Por qué? Porque los objetivos del milenio eran objetivos para los países que estaban en vías de desarrollo. Entonces, estamos en el marco de Naciones Unidas, en el marco de derecho internacional, pero dentro del marco de lo que sería Naciones Unidas. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? Que decimos, no existe una serie de objetivos porque hay unos determinados países que tienen problemas y que deben solucionar. Ese es el enfoque real.
cuando se dotan de una serie de objetivos del milenio para unos países en concreto. ¿Qué sucede en cambio? Bueno, pues que con los objetivos del desarrollo sostenible, que se dicen los problemas globales necesitan una solución global. Da igual en qué situación económica se encuentre el país, debe cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Con la frase voy a cumplir, luego voy a matizar, porque hay que clarificar que esta Agenda 2030 no supone una ejecutividad del derecho. Pero quiero seguir con los puntos, que son el compromiso y el alcance. Con el alcance ya le he dicho, es básico. Y el compromiso. El compromiso significa que todos estos estados, de manera, los 193 que votan a favor de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deben manifestar su compromiso. ¿Y cómo manifiesta un estado su compromiso? Va y dice, oye, me comprometo, y ya está, ¿no? No, ya no pasa nada. No, el compromiso se manifiesta a través de las medidas administrativas, medidas judiciales, medidas legislativas. Entonces, una vez que un país, después de demostrar ese compromiso, debe demostrarlo, pues, qué leyes se han aprobado. Entiéndase leyes en sentido lax, pues una ley a nivel interno, un reglamento comunitario, una directiva. Estamos hablando de qué disposiciones legales se han aprobado. Medidas administrativas. Las medidas administrativas son especialmente relevantes cuando hablamos ya para comparar en derechos humanos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque muchas veces en ciertos países en vías de desarrollo tenemos una legislación que realmente es protectora sobre el papel, pero después las medidas administrativas o la práctica en la realidad es otra. Un ejemplo claro en muchos países es la igualdad. Muchas de sus constituciones plantean la igualdad de género. En la realidad hay matrimonios forzados, hay mutilación genital femenina. Entonces, eso es un ejemplo. Y después las medidas judiciales. Hay un objetivo de desarrollo sostenible especial para la protección de las instituciones, para la mejora de la justicia, porque si no avanzas en un Estado de Derecho, no se pueden avanzar en el resto de las medidas. Me voy a referir a ello cuando veamos uno a uno los objetivos. Y por último, el alcance. Hemos visto que pasamos de tener 8 a tener 17 y estas 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, realmente están desarrollados a través de 169 medidas más concretas. Pero vamos a pasar ahora a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quiero hacer referencia a cada uno de ellos de manera breve porque es lo que podemos trabajar con ello. Y vamos a ver también lo que sería, por un lado, la aplicación teórica en general y cómo esto afecta a nuestras instituciones, cómo afecta a nuestros ayuntamientos, a las entidades locales, a los organismos autonómicos y también a las empresas. Porque hemos hablado de la universalidad y me he referido a los países en vías de desarrollo, países desarrollados. Pero también esto afecta internamente a todos, personas físicas y personas jurídicas. Eso es uno de los cambios de la concepción, más allá de ese alcance que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vamos a citar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que veamos. Entonces, rápidamente, y para poder hacernos una idea. El primer objetivo es poner fin a la pobreza. El segundo objetivo, el hambre y la seguridad alimentaria. El tercer objetivo, la salud. El cuarto objetivo, la educación. El quinto objetivo, me encanta la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Objetivo número 6, el agua y el saneamiento. Objetivo número 7, la energía. Objetivo número 8, crecimiento económico. Objetivo número 9, las infraestructuras. Objetivo número 10, reducir las desigualdades entre los países y dentro de los mismos. Objetivo número 11, las ciudades. Está hablando cada vez más de ciudades sostenibles, de intentar reducir el tráfico de las ciudades, de intentar incrementar la masa verde de las ciudades. Veamos el objetivo número 11. El objetivo número 12, que es la producción y el consumo sostenibles. Aquí las empresas tienen un papel fundamental. El objetivo 13, el cambio climático.
tenemos una ley ya en España de cambio climático, se están adoptando medidas en materia de cambio climático a nivel de la Unión Europea, están hablando de las primeras cuestiones y responsabilidad en materia patrimonial respecto al cambio climático. ¿Qué sucede con esos exiliados cuando empieza a entrar el agua en sitios donde estaban habitados hace 5 años, hace 10 años? El objetivo número 14, la protección de la vida submarina, los océanos. El objetivo número 15, ya hablando de los bosques, de la desertificación, de la diversidad biológica. Y el objetivo número 16, la paz y justicia. Y el objetivo número 17, las alianzas. He hecho esta enumeración para tener en la cabeza en la diversidad de objetivos de desarrollo sostenible. Realmente, todos estos objetivos tienen como base esa sostenibilidad, ese centro en el planeta, en el respeto a las personas, en el respeto al crecimiento económico, pero que el crecimiento económico debe, en todas sus maneras, respetar la ecología, el medio ambiente, la vida marina, la vida de los bosques, la protección del cambio climático. Vamos a ver uno a uno brevemente en qué nos puede afectar. Como hemos podido ver, que parece desde el punto de vista de los países desarrollados que hay dos tipos de objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, no es lo mismo el objetivo número 1, por ejemplo, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, lo que se llama fin de la pobreza. No es lo mismo en un país desarrollado las acciones que tiene que tomar que en un país en vías de desarrollo. Parece que hay más objetivos de desarrollo sostenible más vinculados a países en vías de desarrollo y otros más vinculados a países desarrollados. No obstante, como hemos dicho, volvamos a la universalidad. El pensamiento es cada uno, en la medida de lo posible, cada uno teniendo en cuenta sus circunstancias, debe buscar el fin de la pobreza en este caso, que sería el objetivo de desarrollo número 1, de sostenible número 1. El objetivo número 1 nos indica lo siguiente. El fundamento es que tenemos en este momento una tendencia de 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema. Y el cálculo es que solo un tercio de los países habrán reducido la mitad sus niveles nacionales de pobreza para 2030. Una de las cuestiones que siempre se plantean con este tipo de objetivos, y ahí quiero referirme un poco a su no obligatoriedad jurídica, no objetividad, esto no es una sentencia, esto no es un tratado, es cómo van a cumplir los estados esto. Entonces, la primera cuestión son dos temas a nivel internacional que se plantean, que es siempre, por un lado, los críticos, por qué estas medidas, si no son obligatorias, van a quedar en papel mojado. Por otro lado, hay otro tipo de medidas, hay otro tipo de análisis, que es decir, si bien es cierto que al final la obligatoriedad, su cumplimiento, depende de la buena o mala intención de los estados, porque estamos hablando del ámbito de derecho internacional y en el ámbito de una agenda que se ha firmado con un cierto compromiso, pero no hay sanciones, no hay ejecutividad de ningún tipo, es probable que con esas buenas intenciones la mayoría de los estados quieran mejorar su situación. Entonces, con estas dos críticas, quiero seguir dando datos sobre la pobreza. Entonces, especial relevancia a la situación del COVID-19, que amplió y generó mayor brecha en la pobreza. Todavía continúa una cierta brecha de la pobreza provocada por el COVID-19 que antes no existía. Entonces, ¿cómo se cifra la pobreza? Vamos a poner, ¿cuánto se es de pobre, ¿no? Entonces, a nivel mundial tenemos el ratio de la pobreza per cápita a nivel mundial de 2,15 dólares. Esto, como he comentado brevemente, cada uno de los objetivos tiene una serie de metas propias. No me voy a extender en esto porque ya he dicho que son 169. Tendríamos que proceder a la lectura de 169 medidas y creo que no es el objeto de esta charla. Sin embargo, el objetivo de erradicar la pobreza es fomentar la resiliencia de los pobres y de las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, reducir su exposición, ampliar el acceso a servicios básicos, tanto incluido la propiedad, el control de las tierras y los bienes. Eso me parece muy interesante
Esto se aplica, se puede aplicar no solo a las poblaciones indígenas. La idea es que una de las cuestiones cuando uno empieza a salir de la pobreza es esos programas de microcréditos que se suelen hacer para conseguir propiedades. Y evidentemente, el sentido de la pobreza no tiene, si lo aplicamos en nuestro caso de España, sí que es cierto que hay personas que viven en el umbral de la pobreza y esto se debe resolver. Las medidas a adoptar, evidentemente, deben ser distintas para cumplir este compromiso que en otros países en vías de desarrollo. Quizá podemos decir que aquí nos encontramos en mejor posición que otros muchos países, aunque siempre puede ser mejorado. Acudamos al objetivo número 2. El objetivo número 2 está en línea del 1. Veamos el hilo conductor, pobreza y poner fin al hambre, que parece un icono, si lo podéis ver y podéis abrir, un icono de un cuenco de comida y pone hambre cero. Una de las cuestiones fundamentales son las hambrunas, que aún existen. Parece mentira, pero aún existen. Fruto de la guerra, de conflictos armados, el cambio climático, del acceso a servicios o condiciones de la pobreza. Es decir, la hambruna muchas veces es consecuencia directamente de un conflicto armado o simplemente es una consecuencia de esa pobreza endémica de ciertas áreas geográficas. En este caso, a mí me gusta destacar solo un dato aquí, que más de 250 millones de personas podrían encontrarse al borde de la hambruna. Creo que este es un problema básico de la población y que debe ser tenido en cuenta. A partir de aquí, creo, vamos al objetivo número 3, no puedo extenderme en cada uno de ellos, creo que cada uno de ellos habría que analizarlo por continentes, habría que analizarlo por áreas geográficas, incluso y por países. El objetivo número 3. El objetivo número 3, que es la salud, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Un ejemplo básico de este acceso a la salud es otra vez el proceso post-COVID que hemos vivido. Si bien es cierto que la mayor parte de los países desarrollados, la mayoría de la población está vacunada, no es así en el resto de esos países en vías de desarrollo, donde se ha sumado a las situaciones estructurales de riesgo a una nueva situación de riesgo basada en la cobertura sanitaria. O sea, es sabido que, además, en áreas rurales, en determinados países en vías de desarrollo, todavía es más complicado acceder a un sistema sanitario. Muchas veces no es ni gratuito ni realmente es accesible, dado que a lo mejor tienen que recorrer 200 kilómetros para el primer centro de salud. Estamos hablando de hospitales. Como digo, estas situaciones habría que analizarlas atendiendo si son países en vías de desarrollo, países desarrollados, la situación económica, las ubicaciones geográficas, incluso también el acceso a determinadas minorías. El objetivo número 4 es la educación. La educación ha mejorado en términos desde el año 2000. Me remonto al año 2000 porque es cuando aparecen los objetivos del milenio, que también se contabilizó por primera vez ese fomento de la educación, sobre todo en niños y niñas en la escuela primaria. He dicho esta vez niños y niñas, no por un tema de lenguaje inclusivo que solemos utilizar hoy en día, sino para destacar la diferencia. Porque, por desgracia, cuando yo me refiero a niños y niñas, tienen una situación diferente a la hora de acceder a la educación. Este acceso a la educación se plantea especialmente diferencial en países en vías de desarrollo. Sin embargo, no vuelvo al punto de la universalidad. O sea, no podemos referirnos a que solo los países en vías de desarrollo deben cumplir este objetivo. La educación, el desarrollo, el acceso a la educación gratuita y el desarrollo tanto en niños como en niñas también nos afecta. El objetivo número 5. Este es un objetivo que, como he dicho, me gusta especialmente, que es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas.
El, en este caso, este es un tema que, si bien parece muchas veces que llevamos una ventaja, como es en el caso de España, como país de la Unión Europea, sometido a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sometido también al Convenio Europeo de Derechos Humanos, con ese nivel de jurisdicción, de control, tanto en el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el Tribunal de Luxemburgo, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuanto a la Carta, y en nuestros niveles constitucionales, como sería el Tribunal Constitucional y ese artículo 14 de la Constitución española que reconoce la igualdad ante la ley. Esto parece que está cubierto, sin embargo, cada vez son más las medidas de discriminación positiva que se adoptan para sustituir, para intentar apoyar a determinadas circunstancias en las cuales no existe igualdad real. No en vano se habla del techo de cristal, se adoptan medidas para que los consejos de administración sean más igualitarios, para que las empresas sean más igualitarias. A nivel de España todos sabemos la obligatoriedad de tener un plan de igualdad en determinadas condiciones, por ejemplo, si tienes más de 50 trabajadores, el protocolo antiacoso que afecta a todas las empresas. La idea es evitar cualquier sesgo de género y que esto afecta a tu retribución, que te afecta a tu carrera profesional, porque al final para mí siempre es muy importante remarcar este punto, que no existe una sociedad verdaderamente democrática, no existe una sociedad del Estado de Derecho si no existe igualdad entre los géneros y empoderamiento. El empoderamiento entre las mujeres y las niñas es especialmente relevante. Aquí quiero destacar la alianza STEM, que se ha tomado verdaderamente en serio y que ha lanzado el Ministerio de Ciencia e Innovación en el caso de España. ¿Por qué? Porque frente a todo este apoyo, estos derechos constitucionales, este desarrollo a través de ley orgánica muchas veces, esa adopción de medidas, de subvenciones en favor de las mujeres intentando corregir determinadas carreras, llamadas las carreras STEM, que son carreras vinculadas a la ciencia, a la ingeniería, a la informática, de repente siguen planteando unos números muy bajos en mujeres. Y no solo mejoran, sino que en los últimos años se habían empeorado. Entonces, con esa idea de decir las mujeres también pueden realizar carreras científicas, es más, no solo pueden, sino deben, se plantea esa iniciativa de la Alianza STEM. Quizá promover con el ejemplo y liderar es la mejor manera para que las nuevas niñas entiendan en su subconsciente y directamente que no existe ningún tipo de imposibilidad, no existe ningún tipo de preelección de tu carrera profesional por el mero hecho de ser mujer. No quiero extenderme más en esto, pero quizá este objetivo número 5 es uno de los mayores objetivos que han tenido su aplicación a las empresas a nivel estatal y a nivel nacional. A partir de aquí, vamos a dejar este objetivo, aunque es evidente que me gusta bastante, vamos con el objetivo número 6, que es el de agua y saneamiento. El objetivo de agua y saneamiento no es un tema baladí, parece que es un tema vinculado únicamente a situaciones en los países en vías de desarrollo. Pero el acceso al agua potable, el acceso a sanitarios que se plantea, digo, no pensamos que es algo natural, que es algo que en los países desarrollados viene dado, si no solo hablemos del acceso, sino hablemos de la calidad. La calidad de las aguas es uno de los temas fundamentales de la Unión Europea cuando se regula con la legislación de la Unión Europea. Este acceso, es decir, tener plantas potabilizadoras, tener plantas depuradoras, que esas plantas depuradoras tengan una evaluación de impacto ambiental, que que tengamos un control de las aguas fecales y del tratamiento y que en situaciones de sequía garantizar ese agua y saneamiento. Hemos visto, por ejemplo, en Cataluña la situación de sequía ha sido o sea, en las fotografías de Pirineos, por ejemplo, eran sitios que de repente no tenían agua. Entonces, estas situaciones que, por desgracia, parece que se repiten cada vez más y que afectan especialmente a un país como España, pues requieren de un tratamiento especial.
El objetivo número 7, la energía. ¿Cómo garantizar, ahora planteo una pregunta aquí, el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna? Por desgracia, estamos a día 9 de septiembre de 2023. Hace, si no me equivoco, 2 días empezó un ataque de Gaza y del Frente Terrorista de Gaza, vamos a precisar, contra Israel, en el cual ya se han dicho a esta fecha, no tenemos más información, que se va a producir otro incremento de los combustibles fósiles. Queremos que la energía sea renovable, queremos que la energía sea asequible, queremos abandonar los combustibles fósiles, pero seguimos dependiendo de los combustibles fósiles y de ese incremento de precios y de la estabilidad de los productores de petróleo para garantizar este objetivo de desarrollo sostenible. ¿Cómo llegar a un 100% de energía renovable? Esa es la pregunta que todos los estados se hacen y del cual además depende la autosuficiencia y no dependencia de conflictos internacionales. Tenemos el conflicto también abierto de Rusia, la invasión de Rusia contra Ucrania. Y tenemos es un frente abierto que, a pesar de que si esto empieza en 2015 y ya estamos a menos de 10 años, estamos en 2023, menos de 10 años para 2030, tenemos que entender que nos queda mucho por delante. Y esto afecta a los países en vías de desarrollo, pero afecta casi más a los países en vías de los países en desarrollo. ¿Por qué digo esto? Porque el paso de los coches eléctricos lo están empezando a dar los países desarrollados. El uso de las tecnologías de uso renovable están invirtiendo en los países desarrollados. Queremos energías limpias, necesitamos energías limpias que sean asequibles, que sean eficientes, necesitamos coches eléctricos que reduzcan la emisión en nuestras ciudades, que reduzcan el ruido, la contaminación y también necesitamos evidentemente un plan de reciclaje para esos coches eléctricos. Pero las baterías empezarán a abrir otro frente a ese respecto y necesitamos ver cómo se recicla esto. Este es un círculo que se acaba de empezar. La energía asequible y no contaminante queda mucho que recorrer, pero debemos adoptar esas medidas y hacerlas e ir adoptando paso a paso. Esto especialmente nos afecta como ciudadanos, nos afecta como también empresas. Las empresas, depende del papel y del sector en el cual estés, tendrás una mayor importancia en la energía no contaminante. No obstante, casi todos estamos empezando a calcular nuestra huella de carbono. ¿Por qué? Porque todas las empresas, incluso una empresa que tiene una sola tienda y que abre y que viva al lado, esa empresa necesita la mercancía. Esa mercancía, como llega por tren, llega por vehículo. La mayoría del transporte todavía se hace de mercancías por carretera. ¿Cómo calculamos esa huella de carbono? Cada vez más tenemos software que nos empiezan a calcular la huella de carbono y cómo podemos contribuir. Quizá más que cómo podemos contribuir económicamente con ese cálculo después, lo más interesante es ver realmente cuál es nuestro impacto. Ver si podemos de alguna manera mejorar o contribuir al planeta o con las opciones disponibles. Y es aquí que quiero remarcar que el objetivo número 7 debe estar pensado hacia obtener alternativas que sean asequibles, que sean no contaminantes. El objetivo número 8 es el crecimiento económico. Me parece un objetivo vital. ¿Por qué vital? Porque el objetivo número 8 implica el crecimiento económico, pero realmente todo gira en torno al crecimiento económico. El crecimiento económico significa que si no hay crecimiento económico no podemos acceder a una energía asequible, a una energía no contaminante. Si no hay desarrollo económico, no podemos acceder a una mejor educación porque no hay fondos suficientes. Es el ciclo económico, es decir, todas las medidas tienen que tener una base económica. Esa base económica se fundamenta en un crecimiento económico. Entonces, creo que a pesar de su ubicación por el objetivo número 8, el crecimiento económico es fundamental.
porque sin él no se podrían apoyar el resto. Y creo que estas son la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Crecer, sí, pero crecer pensando en la sostenibilidad, crecer pensando en ese futuro próximo, en que nuestras acciones tienen consecuencias, en que el crecimiento debe, en que cuando uno pone una industria debe tener en cuenta el impacto medioambiental, que cuando uno realiza una infraestructura debe tener en cuenta el impacto medioambiental, que cuando uno genera una ciudad no podemos ser un organismo agresivo, lo que tenemos que tener en cuenta los espacios verdes, que eso mejora nuestra calidad de vida, que eso mejora nuestra salud, nuestro bienestar. Entonces, esa idea circular. Concretamente, quiero referirme a alguna de las metas del crecimiento económico. Si nos introducimos en la página de Naciones Unidas sobre crecimiento, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente sobre el crecimiento económico, volverá a comentar el impacto del COVID-19. No obstante, quiero hacer referencia a algunos datos económicos. La idea está vinculada al crecimiento económico a obtener unas condiciones de trabajo dignas, incluido con una referencia a la inclusión de las personas con discapacidad. Promover, además, las políticas orientadas a aquellas que apoyen actividades productivas y creación de puestos decentes. Mejorar la modernización tecnológica, la innovación, dar un valor añadido que mejore la economía y que esa mejora de la economía se traslade a la población. Son medidas económicas, son medidas sociales, son medidas medioambientales los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No tenemos ningún objetivo que realmente no sea transversal. Sigamos hablando de los objetivos. El objetivo número 9, que es la infraestructura. Es uno también de mis favoritos, quizá con el número 5, como ya he dicho, que consiste en construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Me parece un cambio de mentalidad absoluta, que el crecimiento económico vaya vinculado en la barrera de sostenibilidad, pero que las infraestructuras sean resilientes y que la industrialización sea sostenible. Uno de los grandes debates que han dado lugar a todas las cumbres del clima y todo lo que se llama el derecho del medio ambiente internacional ha venido dado por esa idea de que, oye, los países desarrollados ya tuvieron su momento de contaminar, ya contaminaron. Y gracias a eso, bueno, pues se desarrollaron económicamente, porque al fin y al cabo para desarrollarte económicamente necesitas contaminar. O sea, cogieron el petróleo, cogieron el carbón y, bueno, pues mejoraron su economía y mejorando la economía contribuyeron a la ciudadanía y después ya empezaron a aplicar medidas sociales, medidas educativas y ya se empezaron a preocupar de la sociedad. Entonces, esa era la idea de la venta del famoso, en materia de derecho del medio ambiente, del protocolo de Kioto. En el protocolo de Kioto, con esas 192 partes que se suscribieron a él, bueno, al final y al cabo lo que establecía un sistema de compraventa, vamos a ser en sentido laxo, de derechos de emisión, y el debate de fondo era esto: los países desarrollados ya habían contaminado lo suyo, déjame a mí, yo países en vías de desarrollo, que no tengo electricidad, que no tengo postes de teléfono, que atraer a las empresas que vienen atraídos por una legislación medioambiental más laxa, por unos derechos laborales más laxos y vienen aquí y se desarrollan. Eso da lugar a cuestiones problemáticas y a tragedias como las tragedias en Bangladesh textil de diversas marcas. Pero con ese concepto es la idea de yo necesito contaminar para desarrollar. Veamos ese concepto aquí. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible cambia completamente la mentalidad. Es un cambio de concepto. Por eso, lo primero que he dicho es, sí, hay unas características distintas en materia de número, en materia de las medidas y de las pautas a seguir entre los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo más importante es el cambio de concepto. El concepto es, no hay que contaminar para poder desarrollarse, sino vamos a realizar las cosas desde el inicio. Entonces, realizar una industria que sea sostenible y que esto abre la vía a otra manera de trabajar, a otra manera de crear empleo.
Queremos basarnos en la innovación, queremos basarnos en el progreso tecnológico y que ese progreso tecnológico sea con la menor huella de carbono posible. Y esto está afectando, esto va a afectar especialmente al cambio en las industrias, muchas industrias son tradicionalmente contaminantes. Por ejemplo, en las plantas papeleras son una de las industrias más contaminantes, por poner un ejemplo. Se podrían poner varios y necesitan esos controles medioambientales que la Unión Europea han ido desarrollando para controlar tanto cualquier tipo de vertido y así como el reciclaje, almacenamiento de estos. Creo que es fundamental este objetivo de desarrollo sostenible número 9 para poder entender y llegar a esa Agenda 2030. El objetivo número 10 es reducir las desigualdades entre los países y dentro de ellos. Aquí me quiero referir, hemos visto en el objetivo desarrollo sostenible número 5, lo que serían la protección, más bien la protección a las mujeres, a las niñas, la desigualdad. Pero sin embargo, aquí se habla de reducción de las desigualdades. La desigualdad no solo tiene que ver con el género, tiene que ver con la pobreza también, digamos, el objetivo número 1 y 2, con las situaciones de vulnerabilidad, que al final están, como hemos dicho, son todo transversales. Si volvemos a abrir aquí lo que sería la página web de las Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, encontraremos ejemplos específicos en materia del COVID. Pero más allá del COVID, quiero hacer referencia en este caso aquí de algunas metas. Lo que se quiere hacer con este objetivo y lo que diferencia es, vamos a mejorar los ingresos de la gente pobre. Vamos a fomentar la inclusión. La inclusión puede ser porque una persona tiene una cierta discapacidad, porque una persona pertenece a una minoría étnica, por orientación sexual, porque pertenece a una determinada religión, por situación económica o por cualquier otra condición. Me gusta la referencia a cualquier otra condición porque ya es en un sentido de la igualdad en el cual se ha ido desarrollando en el derecho internacional. Hemos pasado de referencias a la igualdad en el cual se citaban casi números clausulus a referencias a la igualdad, de decir, da igual la raza, género, orientación sexual que tengas o cualquier otra cuestión relativa a que pueda dar lugar a situaciones discriminatorias. La idea es corregir esa discriminación, corregir esa desigualdad. Un aspecto importante es facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y responsable. Estamos hablando también que la Unión Europea, las fronteras de la Unión Europea sufren una presión migratoria importante. Y esto nos afecta como país, nos afecta a nivel de la Unión Europea y este objetivo tiene también y trae causa de esas desigualdades. Si evitas esas desigualdades, reduces las migraciones, conviertes las migraciones en algo ordenado, en algo seguro, sometido a derecho. Sin perjuicio de siempre del respeto de derecho a asilo y derecho a protección internacional. Veamos dónde quiere dirigirse. Estos objetivos de desarrollo sostenible realmente, aunque parece una carta a los Reyes Magos, tienen una proyección, tienen una aspiración, si nos sentamos aquí, los países, los 193 países en Naciones Unidas, ¿qué es lo que queremos? ¿Cómo planteamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos? Esto es lo que queremos para ellos. Sigamos hablando. Un objetivo el número 11 es las ciudades. Me gusta esta referencia porque dice que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles. Estamos hablando de que la mayoría de la población mundial, un 30%, vive en ciudades y que en esas ciudades hay poblaciones marginales. ¿Cuántas? Se calcula que unas 1.100 millones de personas, se dice pronto. En 2022, tan solo la mitad de estas personas que residen en zonas urbanas tenían acceso al transporte público. Veamos distintas iniciativas que han ido adoptando países, sobre todo a ciudades en entidades locales, para favorecer y mejorar esa sostenibilidad. Hace pocos días, la ciudad de Nueva York aprobó una serie de líneas en las zonas más desfavorecidas para intentar que las personas de menos recursos se puedan mover por la ciudad
con unas líneas que son gratuitas. Es decir, que financia el Ayuntamiento de Nueva York. La idea es, veamos, corregir la desigualdad, hacer unas ciudades más sostenibles. A partir de aquí, ¿qué es lo que se debe centrar como ciudades sostenibles? Las ciudades sostenibles podemos hablar de diferentes formas. ¿Qué es una ciudad sostenible? Una ciudad sostenible debe comenzar con el urbanismo sostenible. Un urbanismo sostenible implica que esto parece básico en algunos países desarrollados, sobre todo en la materia de la Unión Europea, que está muy regulado, pero es contar con los accesos, es decir, con agua potable. Eso, se habla de la urbanización cuando estamos viendo que meten e introducen esas tuberías, ¿no? Esos servicios, los servicios eléctricos, los servicios de agua, y construyes una vivienda. Que eso se diga, pero más allá de esto, queremos que las ciudades cambien. Hemos vivido temporadas, especialmente en España, de un urbanismo agresivo en ciertas zonas. No obstante, en España existen zonas en las cuales, en las zonas rurales o zonas protegidas, en las cuales no es posible, por ejemplo, zona de dominio público marítimo terrestre, no es posible la construcción, o zonas, por ejemplo, en un parque nacional. Entonces, se ha ido avanzando en esa protección medioambiental, en esa protección para evitar y restringir el urbanismo y que el urbanismo tenga la idea de sostenibilidad. Esto significa adoptar más espacios verdes, significa espacios en los cuales se pueda generar comunidad y incluso es un cambio de paradigma. Y hacer esto, además, dotando de los edificios, de las nuevas medidas medioambientales para hacer los edificios más eficientes energéticamente, aprovechando la luz, aprovechando, estamos viviendo una explosión de cada vez más edificios en los cuales ponen placas solares con la idea de, si no ser autosuficientes, intentar serlo. Sabemos que la energía, todavía algunas energías renovables tienen sus limitaciones, pero el camino está echado, la suerte está echada, de alguna manera, a este respecto. Vamos con el objetivo de desarrollo sostenible número 12, que son la producción y consumo sostenibles. Creo que aquí es un objetivo en el cual tenemos que pararnos, especialmente de referirnos a las empresas. Cada vez son más los contratos de la administración pública, los pliegos de prescripciones técnicas, de las cuales hacen referencia a cuestiones de sostenibilidad. Es evidente que puede ser atendiendo a las características del contrato, no es lo mismo un contrato de suministros que un contrato de servicios, que un contrato de obra, pero la cuestión de desarrollo sostenible está. Podemos hablar desde que los materiales sean sostenibles, sean reciclables, sean biodegradables en algunos casos. Podemos hablar en el que el proceso en el cual la propia empresa participe sea sostenible. Es decir, cómo se organizan internamente. Esto afecta. Y esto va a ser el siguiente paso en la contratación pública desde el punto de vista, y como sabemos, nuestra ley de contratos del sector público se embebe del derecho de la Unión Europea. Nuestras cada vez son más que las exigencias, además, después a nivel, y esto desde el punto de vista de la contratación pública, pero también a contratación privada cada vez son más las grandes empresas que tienen acuerdo de proveedores en el cual los acuerdos de proveedores exigen como uno de los requisitos la sostenibilidad. Es decir, las bombillas que utilizas son eficientes energéticamente. ¿Cuál es tu sistema de gestión de residuos? ¿Cuáles son tu manera? ¿Favoreces el teletrabajo y reduces la huella de carbono? ¿Cómo compensas la huella de carbono? Entonces, veamos que esto afecta especialmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12. A nivel de las empresas, generalmente nos movemos internamente con las pequeñas, la legislación autonómica o la legislación local, si estamos trabajando especialmente, o sea, a nivel privado, que nos van imponiendo. Es decir, esto es, parece que como que el sector privado siempre va el último en aplicar estas medidas, pero cada vez son más una realidad. Que los productos sean sostenibles, que dejen la escasez de huella de carbono, ya no es una exigencia de marketing, es decir, poner algo que sea reciclable en la página web, sino es una cuestión verdaderamente que determina y que determina en qué mercado te quieres situar y además si es una empresa de futuro o no. Es decir, es una tendencia a la cual casi estamos obligados.
Tenemos el objetivo número 13, que es el cambio climático. El cambio climático, tenemos una ley de cambio climático, se empiezan a hablar de los primeros exiliados de cambio climático y esto supone, se empieza a reconocer responsabilidad patrimonial de los mismos. El cambio climático, la idea es, vamos a reducir con todas las anteriores medidas, le vamos a generar una mayor sostenibilidad, vamos a reducir nuestra huella de carbono y el cambio climático se va a reducir o se va a detener. Si bien es cierto, no se han adoptado, y una de las críticas es que no se han adoptado las medidas adecuadas para evitar el cambio climático y cada vez las temperaturas son más extremas y hay fenómenos meteorológicos más extremos. Esto lo comparo, por ejemplo, con el agujero de ozono. El agujero de ozono supuso la adopción de una serie de medidas que hicieron que en 20, 30 años el agujero de ozono y la problemática se había reducido en más de un 70 a 80%. En el cambio climático no ha habido esa unanimidad que hubo respecto al agujero de ozono y el efecto invernadero, que eran las dos cuestiones anteriores climáticas, sino que todavía está por llegar. Al fin y al cabo tenemos pues, el Acuerdo de París, que supuso ningún tipo de obligaciones para las partes y por eso creo que no es baladí que esté aquí como un objetivo de desarrollo sostenible, si bien es cierto que este necesita un desarrollo distinto y diferencial. El objetivo 14 son los océanos. El conservar los medios marinos es un problema de todos. Creo que al hablar de sostenibilidad y hablar del ecosistema marítimo y el ecosistema terrestre de manera diferencial, uno en el objetivo número 14 y otro en el objetivo número 15, lo que se quiere es enfatizar que en la vida marina, a pesar de que parece que no lo vemos, y la biodiversidad deben ser conservados. Esto también está muy relacionado con las regulaciones internas y a nivel, en caso de la Unión Europea, de la política pesquera, es decir, cuál es la política pesquera de los países, cuál es el tratamiento de los residuos. Observemos uno de los conflictos que había, que era el agua de Fukushima, que se quería echar y se ha empezado a echar desde Japón, y las quejas que había especialmente de los países limítrofes. Sin embargo, no solo de los países limítrofes, porque una circunstancia así y en el océano, aunque parece que lejos, afecta a todo el ecosistema y afecta a los ciudadanos. Al fin y al cabo, como he mencionado anteriormente, esto de los objetivos de desarrollo sostenible es algo vital y es algo que afecta a todos. Y frente a problemas globales es necesario una solución unida y global. Sigamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, como son los bosques, la desertificación y la diversidad biológica. He mencionado lo he mencionado ya paralelamente al objetivo número 14. El objetivo número 14 hacía referencia a la vida marina y aquí hablamos de los ecosistemas terrestres. Estamos hablando de proteger el medio ambiente. Veamos que la mayor parte de los objetivos de desarrollo sostenibles tienen un trasfondo que se basa en el cuidado de la naturaleza. Es decir, el cuidado de la naturaleza debe ser tanto si urbanizas una ciudad o construyes esa ciudad, como si vives en la misma, como si realices infraestructuras, como si directamente cuáles son las medidas para adaptar y proteger el ecosistema terrestre. El objetivo es dejar evitar los problemas que están dando y derivados sobre todo de la desertificación, del cambio climático, de una industrialización excesiva sin tener en cuenta el medio ambiente y que al final consolida un cambio de paradigma conceptual. El objetivo 16. El objetivo 16 quizá es uno de los objetivos que resulta de más interés. ¿Por qué? Porque todos los objetivos de desarrollo sostenible deben estar construidos a nivel interno de cada país, deben ser construidos conforme a su base legal. Y para ello es necesario que el sistema legal de cada uno de los estados, en los cuales de los 193 que se han suscrito a este compromiso, que funcione. Por eso me gusta cuando hace referencia a la paz, a justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué hablamos de paz, justicia e instituciones sólidas?
Hablamos de paz porque es muy difícil que la justicia opere en un conflicto armado. Digamos, entonces, generalmente el desarrollo de un país va vinculado primero a situaciones en las cuales no existe un conflicto armado, de paz, es un sistema de justicia. Un sistema, quizá a mí me falta la palabra de Estado de Derecho. El Estado de Derecho, un Estado democrático, es fundamental para alcanzar la justicia. Muchas veces en un proceso podemos decir esto es injusto o no es justo, puesto que las cuestiones no solo dependen del derecho material, sino también dependen de cuestiones de derecho procesal. Pero un Estado de Derecho significa un Estado en el cual las instituciones son sólidas, como dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible, en el cual hay transparencia, en el cual no está basado en sesgos, en discriminación, en esa desigualdad, en el cual el sistema se fundamenta en esos principios constitucionales que son fuertes y que realmente se llevan a cabo. Sin un sistema de justicia que funcione, que sea operativo, no existe la posibilidad de desarrollar ninguno de los objetivos de desarrollo sostenible. Todo el resto queda en papel mojado, porque al final los tribunales nacionales, en un sistema que está construido como este, son los garantes de que esos objetivos de desarrollo sostenibles en los cuales deben embeber la legislación nacional, deben ser los garantes de esa protección. ¿Qué es aquí una de las cuestiones que tenemos que citar? Yo creo que, evidentemente, aquí hay que citar el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Perdonadme la referencia, pero tenemos que citar aquí. Este Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a nivel de las Naciones Unidas, tiene dos vías, que son la vía básicamente de pues, los relatores especiales. El relator especial es aquel que por temática, generalmente, o porque se asigna un país, pues se pone el casco y va a investigar, por la situación de las cárceles en Kenia, va a investigar la situación de las políticas en Jamaica, por ejemplo, en gestión de los presos y si existe justicia juvenil y justicia para adultos, ¿no? O sea, podemos poner ciertos ejemplos también por temática, por el acceso al agua, ¿no? O sea, veíamos la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible y todo el tema que se ha ido construyendo con base a los tratados. Los tratados han ido garantizándose, esto son muchos tratados, hay que ver, hay algunos que para algunos estados no era obligatorio un comité, pero la idea era, vamos a gestionarlo con un comité que lo que hace es, digamos, que cada 4 o 5 años examina qué han hecho los estados y les pone deberes, ¿no? Y les dice, oye, pues esto que hace 4 o 5 años estuviste compromisos y no has tomado ninguna parte. Creo que en esto ha supuesto un verdadero avance en la adopción, porque al fin y al cabo nadie quiere tener un informe negativo de un comité de derechos humanos, materia de derechos humanos de Naciones Unidas, especialmente los países desarrollados. Incluso los países en vías de desarrollo es una mala propaganda para defender sus valores democráticos. Creo que esto, sumado a los tribunales regionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Africana de Derechos Humanos, que es un poco especial en esta materia, han ido sumándose en ese avance en los derechos humanos. ¿Por qué me refiero a los derechos humanos cuando estamos hablando de justicia? Porque no en las digamos que un efecto y una de las análisis para ver si funciona realmente el sistema de derechos cuando se plantean son las violaciones de derechos humanos. Estamos hablando ya que existen violaciones sistémicas de derechos humanos, evidentemente el sistema no cumple con unas instituciones sólidas, no cumple con un sistema de justicia. Después, evidente, habría que matizar. Ya, en una desigualdad también se manifiesta en la corrupción. ¿Cuál es el porcentaje de corrupción? Y esa corrupción, ¿cómo se manifiesta? ¿Y cuáles son las medidas para evitar? Creo, solo comentar la importancia de esta parte para poder llevar a cabo y para poder ejecutar internamente estos compromisos. Y por último, el objetivo número 17. El objetivo número 17 habla de las alianzas. Digamos que a diferencia del resto, parece que es un objetivo de conclusión. Alianzas. ¿Qué significa alianzas? Aquí me voy a volver a referir a las metas, que es fortalecer la movilización de recursos internos, la prestación de apoyo internacional,
a los países en desarrollo con el fin de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de otra índole. Movilizar recursos financieros, ayudar a países en desarrollo y sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas. Veamos, o sea, aquí especialmente se refiere a países que no lo pueden hacer solos. Es decir, hemos hablado de condiciones en las cuales quizá no porque no quieran evitar la hambruna de sus ciudadanos, pero no pueden tomar determinadas medidas para evitarlo. Es decir, por eso las alianzas estratégicas son fundamentales y a esto se refiere el objetivo número 17. Y ahora creo que una vez que hemos concluido los 17 objetivos de desarrollo sostenible, me gustaría hacer referencia también a por qué esto realmente nos compete como país. Cada vez son más, primero, porque cada vez son más la legislación interna que se está adoptando, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Segundo, porque a nivel internacional, España, como parte de la Unión Europea, como parte integrante de Naciones Unidas y como un sistema democrático y que es un Estado de Derecho, cumple sus compromisos adquiridos internacionalmente, a pesar de que no tengan una ejecutividad, una obligatoriedad, como si fuera un tratado internacional, como si fuera pues un reglamento de la Unión Europea. Tercero, porque no solo a nivel interno, sino que el derecho internacional, una parte, se está comunitarizando. ¿Esto qué significa? Es decir, parte del derecho internacional no es muchas veces directamente aplicable por ser derecho internacional, porque tendríamos que hablar de un sistema que se llama, en nuestro caso, que es dualista. Es decir, es necesario su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es necesario su aprobación y su implementación en el caso de España. Pero ¿qué pasa? Que estos objetivos de desarrollo sostenible y estas medidas cada vez envuelven más la legislación de la Unión Europea y entonces ya la legislación de la Unión Europea nos mueve en otro margen de obligatoriedad jurídicamente hablando. Es decir, nos mueve en el marco de los reglamentos, de las directivas, de las decisiones del artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y esto que nos afecta a nivel, como España, afecta a nivel autonómico, dado que parte de la legislación directamente se utiliza la legislación nacional y parte de la legislación utilizamos legislación que tiene competencias compartidas y lo que hace la legislación autonómica es otra vez embeberse de esta legislación de la Unión Europea internacional para adaptarse a las circunstancias autonómicas y seguir en esta materia. Después, creo que las entidades locales también nos afecta, siguen en esa misma línea. Veamos el derecho internacional, derecho de la Unión Europea, derecho autonómico y derecho local. Pero ¿por qué nos afecta además como empresa? Si pensamos y estamos dirigiéndonos a los empresarios, a un empresario, a un autónomo. ¿Por qué? Porque cada vez son más las medidas que se adoptan y las obligaciones administrativas y que vienen derivadas de los objetivos de desarrollo sostenible. Se están empezando a adoptar medidas en materia de seguridad social, se han adoptado medidas en materia de igualdad, está claro, las medidas de equidad. Y esto es una vía que no ha hecho nada más que comenzar, porque todavía tenemos un tiempo suficiente para mejorar estos resultados para llegar a 2030. Y con esto yo quiero despedirme y dar las gracias por estar escuchándome, aunque sea en diferido mucha gente, y espero que les ayude a comprender la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible y que es algo más que llevar ese PIN. Ese es un compromiso con la sociedad y con el planeta en general. Muchas gracias.